Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Ermitaño Sin Filtros. El día de hoy tenía muchas ganas de platicar sobre un tema pues muy interesante, y esto es justamente sobre la educación. Para los que no lo saben, yo estoy estudiando el grado de psicología y elegí el área de especialización de educación. Y como área flexible tengo el área de necesidades educativas especiales. Entonces, pues este tema como que me ha tocado mucho verlo de cerca, y no solamente hablo tanto por parte de mi carrera, sino también como parte, pues queramos o no, del sistema educativo mexicano, ¿no? Pues me tocó crecer en el sistema y pues yo mismo pude presenciar muchas de las cosas que yo creo que desde ese entonces, y tal vez siendo muy ignorante todavía, yo sabía que muchas cosas estaban mal. Y por ejemplo, yo pues, aunque en ese momento no lo sabía, pues estoy dentro del espectro autista, ¿no? Entonces, pues yo tuve muchas necesidades dentro de la escuela que no se pudieron suplir del todo bien, justamente por pues la inflexibilidad del currículum educativo. Y justamente hoy quiero hablar de cómo el currículum educativo se ha convertido pues como, digamos, en el jefe final de esta gran odisea que ha sido lograr cambiar a la educación de forma que todos puedan acceder a ella, ¿no? Creo que tenemos un gran desafío por delante, porque pues el sistema educativo ya ha pasado, por tres etapas. Primeramente pues fue la exclusión. Directamente pues mete a todos los niños en el mismo lugar, y quien se educa, y quien no, pues no. Quien tenga otras necesidades, ni modo. Y literal pues era como un poco esperar a que ese mismo niño abandonara la educación por sí mismo en algún punto, y pues obviamente jamás ha habido esfuerzos de reintegrarlos. Luego la segunda etapa pues fue la segregación, ¿no? Fue vamos a juntar a los niños en dos grupos, los niños normales y los niños especiales. Y vamos a hacer grupos. Y eso me tocó verlo a mí directamente en primaria, ¿no? En mi primaria justamente había un salón que era para niños especiales y que eran niños de todas las edades. O sea, no había como una diferencia general de los grados dentro de ellos. Eran literal todos de diferentes edades, pero había un grupo especial, ¿no? Y se tenía como muy aparte, al grado de que recuerdo incluso que estaba como que su salón apartado de todos los salones. O sea, era como un gran bloque de salones, y había unas escaleras, y debajo de esas escaleras estaba su salón. O sea, estaba como que un poco escondido. Y pues realmente eso tampoco resuelve nada, ¿no? Porque también es como que no, es como un coma educativo. O sea, porque realmente pues tampoco se buscaba que aprendieran cosas. Se buscaba más que nada como que ayudarlos a regularse, darles actividades entretenidas, pero realmente no se buscaba que cumplieran con un currículum general, o con una base de conocimientos sólida. Y yo siempre he hablado de esto, o sea, con gente que conozco y con gente que es de mi familia o así. Siempre hablo sobre cómo la educación que tenemos hoy en día, pues realmente es una educación que heredamos desde la época industrial prácticamente, ¿no? Y todo el esfuerzo educativo es alrededor de gestar obreros. Y eso es un gran problema porque, pues obviamente, como sabemos, pues mucha gente no necesariamente va a terminar haciendo eso. Hay demasiadas cosas por hacer en el mundo, más allá de ser obreros. Pero como este sistema educativo que tenemos nosotros viene justamente de esa noción de crear obreros, pues ese es como el enfoque que hay dentro de las actividades, el enfoque que hay dentro del currículum, dentro de la forma de las materias. Por ejemplo, el gran grado de especialización que hay hacia el lado de las matemáticas. Muchas de esas cosas pues son justamente por esto, ¿no? Y y pues creo que es una forma muy
reduccionista de ver a la educación, pensar que solamente podemos ser obreros o pensar que solamente para eso se le tiene que educar a los niños. Hay sistemas educativos en todos lados del mundo que ya tienen algo muchísimo más avanzado, que tienen, digamos, especialización desde edades mucho más pequeñas que la universidad, como sucede con nosotros. Eh, pero verdaderamente creo que hay muchas oportunidades todavía como gestándose para que la educación pueda ser mucho más inclusiva, que esa fue pues justamente como la última parte de toda esta situación, eh, que fue la integración, ¿no? Vamos a integrar a todos los niños en una misma aula, sean como niños pues con necesidades especiales o no, ya no en este humor exclusivo de directamente pues ni siquiera dejarlos entrar al aula, ahora directamente todos juntos y pues como que darle un poco de apoyo a estas personas, pero al final de cuentas es lo mismo, no se lograba nada. ¿Por qué? Porque se seguía trabajando con el mismo currículum de siempre, con la misma carga educativa, digamos, que es presidida desde el gobierno. Entonces, como ese, digamos, tronco no cambia, pues es muy difícil realmente llegar a la parte más importante de todo esto, que es entender que la igualdad no es lo mismo que la equidad y que la igualdad en términos de educación está mal, digamos, vista, o sea, no está vista desde la perspectiva correcta. La igualdad debería de ser en cuestión de que todos los niños tengan igualdad en ser partes del sistema educativo, en ser partes vivas, en ser partes conscientes, en ser partes individuales del sistema educativo. Mientras lo sigamos viendo todo como números y digamos se siga haciendo esto de homogeneizar a la educación, querer que todos los niños aprendan al mismo ritmo, las mismas cosas y a todos les vaya igual de bien, o sea, es que no es lógico, ¿no? Vas a tener niños que se logran adaptar muy bien y en mi caso, pues yo a pesar de estar en el espectro, me pude adaptar muy bien a la educación. Siempre fui un niño que prestaba mucha atención en clases y también hiperverbalizo y de igual manera tengo muy buena memoria. Entonces eso siempre me ayudó tanto en la parte de las presentaciones, en la parte de poder como exponer un tema, incluso los clubes de debate, o sea, en eso siempre me fue muy bien. Pero sí había cosas que me costaban mucho trabajo de la escuela y que últimamente como no se podían atender, llevaban a crisis emocionales y esas crisis emocionales llevaban a problemas de salud. Entonces tuve muchos problemas respiratorios durante gran parte de mi infancia y yo siento que mucho tenía que ver con esto mismo, ¿no? Con esto mismo de como esta cadena de cosas. Entonces, la educación tiene todavía mucho, mucho rango para mejorarse. Como alguien que ya lo vivió, puedo decir que yo mismo me tocó ver, por ejemplo, la exclusión interna. Me tocó ver muchos niños que de plano pues no eran buenos para ciertas materias o para la escuela en general, que simplemente no le agarraban el ritmo. Y pues como discretamente simplemente se fueron pum, 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 apartando, apartando hasta que pum, se salieron del sistema. Y muchos de ellos pues ya no terminaron su educación y me consta esto porque yo mismo los vi salir de ese sistema muy decepcionados o sintiéndose completamente excluidos y de forma completamente lógica porque sí fueron excluidos porque sus necesidades no fueron importantes para el sistema, ni para sus profesores, ni para los directores, ni para ninguna de las personas encargadas de justamente rescatar esos casos, que es lo importante. Creo que hay como una obsesión con llenar de 10 la matrícula, como si eso fuera lo único que importa, cuando la realidad es que solo es un número. Es un número que no nos dice absolutamente nada. No nos dice si el niño aprendió, no nos dice si el niño memorizó, no nos dice si el niño tal vez utilizó trampas, tal vez utilizó inteligencia artificial, no lo sabemos, porque es una estadística muy, muy sosa, que todo se basa en el 10, ¿no? Y en cuántos niños logran pasar de ciclo con cada maestro.
¿no? Y mientras ese sea nuestro enfoque y no se obligue a los educadores también a entender las diferencias que se gestan entre cada individuo y cómo esas diferencias se tienen que respetar. Yo entiendo que es algo exhaustivo y yo sé que también tenemos tan pocos profesores y tenemos luego salones tan llenos que cómo, cómo le damos el espacio mental a tanta planeación. Pues justamente por eso necesitamos más profesores, necesitamos psicólogos en las aulas, necesitamos un gran sistema de apoyo que no solamente se quede en una clase bien dada, que esas afortunadamente todavía las puedes encontrar. Hay muchos profesores que realmente dan la vida entregándose completamente a la educación y yo he sido afortunado en que he encontrado algunos y cuando los he encontrado realmente aprecio mucho esa labor porque sí se toman el tiempo de aprender a tratar a cada uno, de aprender a ayudar a cada uno. Tuve problemas en algún punto justamente por enfermarme, en algunos puntos también por deudas escolares no me dejaban hacer exámenes y sí tuve un par de profesores que muy conscientes de toda esa situación me ayudaron en algunas calificaciones, gracias a Dios, para que yo no tuviera problemas. Y es porque ellos sabían que yo jamás había, eh, faltado al respeto con ellos. Siempre había sido alguien muy atento en sus clases. Siempre le había prestado mucha atención. Y sobre todo sabían que yo había aprendido. Pero eso es un trabajo que ellos se habían tomado el tiempo de aprender de mí, ¿no? Y creo que eso es como lo que le tenemos que devolver a los niños. Les tenemos que devolver la capacidad de sentir que pueden aprender, que deben de aprender, porque en este momento lo hacemos parecer como un reto, pero no un reto de estos que te dan ganas de cumplir, de pasar, de salir adelante, no, lo vemos como un reto como de trabajo forzado, como de rompe piedra 30 días y te regreso a tu familia, ¿no? O sea, siento que ese es el enfoque que está muy mal con nuestra educación, como que de forzarla, porque ya está tan desajustada a la realidad moderna, está tan desajustada a las necesidades modernas de los niños, que es como querer meterles a la fuerza un libro por el oído y pues no, o sea, no lo vamos a lograr así. Tenemos que buscar formas de innovar, tenemos que buscar formas de tal vez integrar, por ejemplo, herramientas que ya los niños están integrando por su propia mano, como la inteligencia artificial para pues hacer muchas tareas o cosas así. Esa misma herramienta que en muchos lados lo vemos como trampas o plagios, tal vez buscar la forma de integrarla a la educación, tal vez crear una inteligencia artificial que se base únicamente en fuentes como Redalyc o diferentes compendios de trabajos universitarios y de investigaciones y que de ahí saque la información, no como muchas de las inteligencias que tenemos hoy día que pues sacan la información de la Wikipedia directamente, ¿no? Y y creo que hay una gran oportunidad, o sea, con toda esta tecnología hay una gran oportunidad de verdaderamente hacer algo bueno por los niños. Pero para esto tiene que existir una gran voluntad de dar la cara por ellos y sobre todo de atrevernos también nosotros a observar pues a cada niño como un individuo, ¿no? Porque eso es un reto también y el sistema está tan creado para que todo lo que importe es cómo cada profesor lleva su materia, su respectiva aula, y eso es lo único que importa y que pasen los niños y ya, y pues realmente estamos viendo que eso ya no está funcionando. Hay ritmos aceleradísimos de niños que abandonan la educación, de niños que no han aprendido absolutamente nada, de adolescentes que no tienen idea de matemáticas básicas. Y es que son cosas que suceden porque hoy en día todo el mundo está ocupando las herramientas de una forma incorrecta ante la incapacidad del sistema central de cambiar en torno a las necesidades reales. Perdón. Entonces, verdaderamente tenemos nosotros hoy una gran responsabilidad con las futuras generaciones de gestar el cambio desde adentro de este sistema, nosotros haciendo el mejor trabajo posible, entendiendo todas las necesidades que hay, las diferencias que hay, adaptándonos a cada caso, a cada niño, como debe de ser, y no buscando que el sistema de alguna forma
obligue a todos a adaptarse a sus incapacidades y a sus problemas y a sus carencias, que pues siempre las hay, pero necesitamos una reforma realmente, necesitamos una reforma profunda, muy profunda. Y esto viene desde las estructuras de poder que hoy en día se ocupan como cúpulas electorales, ¿no? En este momento, pues por ejemplo, acabamos de tener al que es director de la SEP, ¿no? El que es director de educación, bueno, gestor de educación a nivel federal, y lo tenemos dando una plática sobre cómo ya le va a llegar el dinero a los niños, ¿no? O sea, entonces hay un problema muy grave cuando tienes a una persona cuya única preocupación debería de ser educar a todos los niños, usando el dinero para ponérselos así de frente, ¿no? Creo que tenemos una gran como oportunidad para lograr un cambio grande y que los niños genuinamente crezcan en formas que no los hagan sentir que tienen que escapar de su país para encontrar tal vez apreciación a su talento o apreciación a su inteligencia en otras áreas, que es lo que tenemos. Tenemos una fuga de talentos impresionante. ¿Por qué? Porque aquí no hay oportunidad. ¿Por qué? Porque aquí te tienes que adaptar a cierta industria, te tienes que adaptar a cierta forma de hacer las cosas. Tu familia te dice que estudies una ingeniería, aunque no sea lo tuyo. Y eso es como la media, ¿no? Eso se convierte en la media. Pero no vamos a lograr ese cambio si no empezamos desde educar a los niños de forma que entiendan que todo ese talento, que todo lo que ellos son capaces de hacer, desde artísticamente, desde con su capacidad literaria, por ejemplo, con su capacidad para tal vez aptitudes físicas, o sea, es que son cosas que tenemos tan abandonadas, que ni siquiera podemos como que lograr algo con lo que ya se tiene. Yo siento que sí es como que un borrón y cuenta nueva con mucho de lo que se tendría que hacer con la educación hoy en día. Creo que si se lograra gestar de la forma correcta y se lograra gestionar también un uso de la tecnología mucho más moderna, mucho más actualizada a las necesidades de los niños, yo creo que se podrían lograr cosas fascinantes y podríamos como realmente darle el principio a una generación nueva de talentos muy grandes mexicanos, ¿no? Pero pues es algo que nos queda a nosotros como un poco de tarea, el intentar de las formas posibles lograr ese cambio, ¿no? Y ya sea buscando a la gente correcta para los puestos, buscando a la gente correcta para apoyar, buscando a la gente que realmente le preocupa lo principal, que son los niños, que es que realmente la educación se democratice como debe de ser y no simplemente sea una palabrilla o un refrán que se ocupa para simular que la educación está sirviendo un propósito mayor, cuando la realidad es que se ocupa como un negocio más donde no hay ninguna necesidad de cambiar, porque esas partes quebradas del sistema son parte del diseño, y por esas filtraciones también se filtra mucho dinero, se filtran muchas influencias y se filtran muchos puestos, por ejemplo, importantes, para justamente economizar otras áreas de la vida pública con las que jamás se debería de jugar a quererle ganar, sino simplemente a lograr el objetivo, que es pues cuidar a los niños y que ellos sientan la capacidad de educarse, que sientan la capacidad de aprender y que sientan la confianza en el mundo de saber que lo que ellos puedan crear aquí adentro es necesario, es funcional, es parte de ser humano, y no porque reciba uno menos o más validación dentro de la escuela, debería de ser lo que está aquí adentro más o menos valioso, ¿no? Entonces, bueno, aquí dejo la cápsula, me extendí un poquito más de lo que esperaba, pero espero que esto sea de su agrado y de verdad sean conscientes con los niños que están a su alrededor, sean conscientes con los adolescentes que están a su alrededor, entiendan que están cruzando, yo creo que una de las épocas más confusas de la humanidad reciente, y todas las reglas que nos habían propuesto toda la vida
rápidamente están cambiando, rápidamente están encontrándose con la pared o la espada. Y creo que estamos empezando a ver que un cambio es inevitable. Ojalá me toque a mí vivir en ese cambio y pueda yo ver verdaderamente los frutos de hacer pues lo mejor que yo pueda, ¿no? Dentro de mis capacidades, para gestarlo al menos dentro de mi propia localidad, dentro de las cosas que yo estoy haciendo, los proyectos que yo voy haciendo y las alianzas también que voy creando alrededor de este tema que creo que son muy importantes. Pero bueno, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio de El Ermitaño Sin Filtros. Hasta la próxima.